La historia de las mujeres develó la complejidad de las relaciones sociales tejidas entre los sexos, las modificaciones del estatus femenino y también el papel de las mujeres como agente de cambio social. Mujeres y Revolución, un ciclo de podcast sobre mujeres rebeldes. Papeles, cartas personales, colecciones de fotografías, diarios íntimos, memorias, libretas domésticas son algunas de las fuentes que revelan diferentes vertientes de la experiencia histórica femenina, ya sea de manera abierta, intencional o también en forma fragmentada o velada. Un intento de mirar la historia a contrapelo y recuperar la vida de aquellas mujeres cercanas al universo político y afectivo de Ernesto Che Guevara. A pesar de las décadas de desarrollo que ya tiene la historia de las mujeres, numerosas fuentes esperan ser descubiertas, interrogadas y también interpretadas. Una apuesta a recorrer, a través de huellas e indicios, una constelación vital de trayectorias, afectos, luchas y olvidos. Soy Laura Pascuali, docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario y docente del Instituto Olga Cossetini. Hoy te presentamos a Aleida March, la combatiente. Aleida nació en Cuba el 19 de octubre de 1936 y creció en Los Azules, en la provincia de Las Villas. Su padre, Juan March, fue un campesino de ascendencia catalana y Eudoxia de la Torre, su madre, también fue una campesina a la que Aleida describió como una persona con un férreo carácter, decidida y persistente. Sobre su infancia, Aleida rememora: en el campo, cuando era niña, se fueron formando mi personalidad y carácter, con rasgos que persisten y que me han marcado de por vida, con una fuerte herencia paterna en mi conducta, tímida, callada, poco expresiva, y también inquieta y soñadora, lo que me acerca a mi madre, a la que con el tiempo aprendí a admirar cada vez más, por su fortaleza y espíritu emprendedor. El cultivo de la caña de azúcar, principal rubro productivo de la isla, utilizaba fundamentalmente mano de obra rural. Soy Mariana Ponicio, profesora de Historia graduada en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, docente de las carreras de Historia de esa facultad en la Cátedra Historia de América Contemporánea. También soy doctora en Historia, gracias a una beca doctoral del CONICET. Actualmente me desempeño en ese organismo como becaria postdoctoral y mis temas de investigación se centran en problemáticas de la historia reciente argentina. Según las fuentes citadas por Jacques Chonchol en su libro sobre procesos de reforma agraria en América Latina, el censo azucarero del año 1958 indicó que aproximadamente 470.000 trabajadores rurales estaban vinculados a la economía del azúcar, pero solo la cuarta parte de ellos tenía trabajo regular durante todo el año. Las 3/4 partes restantes solo estaba ocupada durante la época de la zafra, que duraba alrededor de 3 meses y se extendía generalmente desde fines de diciembre a principios de abril. Durante el resto del año, esas personas no tenían trabajo estable y quedaban en situación de desempleo o subempleo. Algunas personas realizaban otras actividades como la cosecha del café o encontraban labores en las fincas ganaderas, pero básicamente el trabajador rural cubano se movía por la isla en búsqueda de trabajo y era un trabajador cuya preocupación no estaba centrada en la posibilidad de acceder a un pedacito de tierra, sino que sus demandas estaban mucho más vinculadas al cobro de un salario a cambio de sus tareas que le permitiese la subsistencia. Para seguir con sus estudios en el año 1945, Aleida se mudó a Santa Clara, a la casa de su hermana mayor, en donde debía contribuir con la limpieza y la crianza de sus sobrinos. Cursó el primario superior y al egresar tuvo intención de hacer la carrera de medicina, pero por las dificultades económicas comenzó magisterio, una carrera más corta y que le aseguraba un rápido ingreso al mundo laboral. Finalizó su cursado en 1953 y ese mismo año se matriculó en Pedagogía en la Universidad Central de Las Villas, Marta Abreu.
A pesar de disponer de recursos mínimos, los maestros inculcaban un inmenso patriotismo y una ética, los actos cívicos de los fines de semana, la devoción por José Martí y por nuestros patriotas de las guerras de independencia. En 1952 se produce un golpe militar al gobierno de Carlos Prioso Carrás y Fulgencio Batista asume como presidente del gobierno de facto bajo la órbita ideológica de Estados Unidos. Durante ese periodo crecieron las desigualdades en Cuba y el país pasó a denominarse el Casino de Estados Unidos. Ella misma expresa: El golpe militar fue de gran impacto para mí, y luego el asalto al cuartel Moncada fue lo que definitivamente despertó mi interés político. El asalto al cuartel Moncada fue una de las primeras acciones insurreccionales de un sector opositor a la dictadura de Fulgencio Batista, que estaba integrado, en gran medida, por grupos estudiantiles y de recientes graduados universitarios, pero también por sectores trabajadores y de empleados urbanos. Quienes protagonizaron esa acción fueron aproximadamente unas 150 personas que tenían inscripciones políticas bien definidas. Gran parte militaba o simpatizaba con el Partido Ortodoxo y también en muchos casos tenían militancias en el ámbito estudiantil universitario. Entre los líderes de lo que Rafael Rojas denomina como la oposición violenta a la dictadura estaba Fidel Castro, una de las figuras claves del proceso revolucionario cubano desde el día cero, desde sus inicios, pero también entre quienes encendieron la mecha del proceso revolucionario hubo otros hombres, mujeres, y en el caso de estas últimas podemos mencionar a Aide Santamaría y a Melba Hernández. En el año 1956, para Aleida fue decisivo leer las páginas de La historia me absolverá, el alegato de defensa de Fidel Castro frente a la condena por el asalto al cuartel Moncada. En el plan inicial, se pretendía tomar el cuartel Moncada en Santiago de Cuba durante la madrugada del 26 de julio de 1953 y simultáneamente también se planeaba tomar el cuartel Céspedes en la ciudad de Bayamo. Además, estaba en los planes tomar un hospital civil para atender a las personas que resultaran heridas de esas acciones insurreccionales. Y básicamente el objetivo inmediato que perseguían las y los moncadistas era neutralizar a esas guarniciones militares y hacerse del arsenal de armas y municiones alojados allí. Si bien un grupo logró ingresar al cuartel Moncada, ese plan originario que articulaba acciones en diferentes lugares no pudo concretarse por problemas de logística, problemas de comunicación, y quienes protagonizaron el acontecimiento terminaron cayendo en manos de la maquinaria represiva de la dictadura batistiana. Aleida era presbiteriana y en su círculo religioso había integrantes del movimiento 26 de julio, una organización política y militar cubana creada en 1953 para combatir la dictadura de Batista, liderada por Fidel Castro. De ideología nacionalista de izquierda y antiimperialista, reivindicaba la figura y las ideas de José Martí. Allí, a través de su amiga Margot Machado, conoció al militante Faustino Pérez y con la aceptación de ambos se incorporó a la lucha revolucionaria. Enseguida, y de forma sencilla, me incorporé a la lucha. Otro mundo surgía ante mí. Siempre lo señalo como mi verdadero nacimiento, al que me entregué con total dedicación y sacrificio. En consecuencia con mi ser, con mis propios principios y anhelos. Fue, quizás, ¿por qué no?, una de las etapas más felices de mi vida. Surgió así la combatiente. Su incorporación al devenir revolucionario se dio antes del desembarco del yate Granma, que se produjo el 2 de diciembre de 1956, que llegó desde el puerto de Tuxpan en México, con Fidel Castro como líder, después de haber estado exiliado en el país azteca y organizando esa expedición para la liberación de Cuba de la dictadura de Batista. Recuerdo que aunque no había mucha información de cómo y cuándo se iban a desarrollar los acontecimientos, la dirección del movimiento 26 de julio de su provincia tomó medidas para apoyar la acción.
Bajo las órdenes de su amiga Margot Machado, emprendió la peligrosa tarea de viajar a lugares claves de la provincia, muchas veces en soledad. Participó en los preparativos y conoció más acerca de la dirección del movimiento, experiencia que reforzaba su seguridad como combatiente. Su referente militante fue una mujer, Aide Santamaría, combatiente revolucionaria y política cubana, declarada heroína de la República de Cuba. Aleida tenía muy claro su rol en la lucha, estando en la montaña, en el Escambray, y al no poder regresar a la ciudad, ya que no era una opción segura en el contexto en el que se encontraban, comienza a posicionarse para ser respetada por los combatientes, por lo que debía ser reconocida como una combatiente más. Se trataba, ahora, de buscar un espacio propio como soldado. Al menos estas eran mis aspiraciones. Para ello, debía plantarme frente al jefe de la Comuna 8, el argentino conocido como el Che, y discutir mi futuro. Lo vi por la noche y comenzamos a conversar. De una forma precisa, me planteó que podía quedarme como enfermera en el campamento. Siempre buscaba para los recién llegados una tarea específica. No admitía gente flotando, y mucho menos una mujer que podía generar apetencias incontrolables dentro de la tropa. Fui muy concisa con mi solicitud, y le expliqué que mis 2 años de labor clandestina, según entendía, me daba derecho a ser una guerrillera más. El Che decidió que Aleida debía regresar a su misión de recaudar el cobro de impuestos a azucareros, que era uno de los sustentos de la revolución, por lo que se trasladó al poblado más cercano a realizar esa tarea. Sin embargo, después de estar 10 días en un pueblo llamado Placetas, por razones de seguridad regresó al campamento guerrillero, ya que tenía información sensible sobre el proceso revolucionario que se estaba llevando a cabo y debía ser resguardada. De vuelta a la sierra, quiso incorporarse como guerrillera. Todos los compañeros la aceptaban en esa condición, menos el Che. Trataron de buscarle un oficio, una función, pero Aleida, en disgusto con ello, insistía en ser reconocida como combatiente. Fue en el devenir del combate de Santa Clara en donde el vínculo entre Aleida y el Che se afianzó. La batalla de Santa Clara se desató el 28 de diciembre de 1958 y duró unos pocos días. En ese acontecimiento militar se enfrentaron un sector del ejército rebelde, conducido por el comandante Ernesto Che Guevara, y el ejército de la dictadura batistiana. Ese hecho fue muy significativo para el proceso revolucionario, porque el triunfo del ejército rebelde abrió las puertas al triunfo de la revolución, que llegó al poder los primeros días de enero del año siguiente. En esos días de lucha, Aleida define una función al lado del Che, una especie de secretaria personal que lo acompañaba siempre. Para ese entonces, en una mezcla de sentimientos y responsabilidades, el Che ya le había recitado un poema. Ella le había regalado un pañuelo para que sujete un brazo herido. El vínculo se iba afianzando, el personal y el de compañeros de lucha. Con nuestra llegada a la Universidad Central, se constituyó el primer puesto de mando a la comandancia. Durante unas horas, porque después sería ubicado en un lugar más cercano a la ciudad. Nunca olvidaré esa mañana, porque el Che, sin yo esperarlo, me entregó un fusil M1, diciéndome que me lo había ganado. Aleida había cumplido su deseo de ser una combatiente más del ejército rebelde, ese que avanzaba en su lucha y que ya se encontraba cerca del triunfo, de ese primer objetivo, el de terminar con la dictadura de Batista. Todavía no era la pareja del Che, pero el vínculo se volvía cada vez más cercano y él decidió confesarle su situación personal. Durante un atardecer, el Che comenzó a hablarme de su vida personal. Entre otras cosas, me confesó la existencia de su esposa peruana, Hilda Gadea, que era una economista, y de su hija, Hildita. En relación a Hilda, me dijo que cuando salió de México se había separado de ella. Habló de incomprensiones. De esa conversación no pude deducir en su totalidad qué trataba de expresarme, lo que hizo inclinar mi cabeza a favor de Hilda, sobre todo porque yo era, con mis costumbres y pasiones, fiel defensora de la mujer. El combate seguía y Aleida estaba imbuida en el diagramar estrategias y planes para el avance en la lucha. Fue parte de la planificación que devino en el descarrilamiento del tren blindado del ejército de Batista. El 28 de diciembre se desató la batalla de Santa Clara, que después fue denominada por el mismo Che
en su libro Paisajes de la Guerra Revolucionaria como la batalla final. Mientras esa acción militar se desarrollaba, el 1 de enero de 1959, el dictador Fulgencio Batista huyó de la isla acechado por el avance de las tropas revolucionarias. La revolución había triunfado y el desafío que se abría a partir de entonces tenía en el horizonte la creación de un nuevo orden revolucionario en el que nuevas normas, reglas e instituciones debían sustituir a aquellas que habían sido derrocadas. En la ciudad que posee la isla en el centro, hay un tren descarrilado, Museo Nacional. Me gustaría contar una anécdota que sucede durante la toma de Santa Clara. Cora Gamarnik es licenciada en Comunicación, doctora en Ciencias Sociales, docente e investigadora de fotoperiodismo y actualmente coordina el área de estudios sobre fotografía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Además, es investigadora adjunta de CONICET. Y el Che se entera que está viniendo un tren de La Habana hacia Santa Clara con refuerzo de tropas y muchas armas. Entonces al Che se le ocurre una estrategia, que es que ese tren directamente no llegue a Santa Clara y manda a descarrilarlo, a alterar las vías del tren para que el tren no pueda llegar hasta la ciudad. Eso sucede el 29 de diciembre. Lo que cuenta Aleida March, que se transformó en su esposa al poco tiempo, que lo cuenta ella misma en un documental que hizo el Centro de Estudios Che Guevara de La Habana, ella cuenta que llegan inmediatamente después del descarrilamiento y cuando ya ya había sucedido la desbandada de soldados, y que el Che llega y lo primero que hace es sacar su propia cámara de fotos. El Che llega con la cámara de fotos a ver qué había sucedido con el descarrilamiento y le dice en tono de broma que ella se pare, se ponga delante de la locomotora, le dice: ponte delante, así decimos que tú tomaste el tren blindado. Y le saca una foto donde se la puede ver a Aleida, cansada, con mangas de camisa arremangadas y un fusil M1 en la mano derecha, apoyada sobre la locomotora del tren descarrilado. Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el ejército rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Los principales asesinos se han dado a la fuga más precipitada ante el empuje incontenible del ejército rebelde. Un nuevo capítulo se abría con el triunfo revolucionario. Comenzaba la construcción de una Cuba nueva, más igualitaria y justa. En ese devenir, Aleida recibió la primera declaración de amor del Che, quien pronto se divorció de Hilda Gadea y formalizó su compromiso con ella. Aleida seguía comprometida con la revolución desde su lugar de asistente del Che, pero una vez casada, su rol como secretaria se limitó, ya que no podía acompañarlo a viajes oficiales si el resto de los miembros de la comitiva no viajaba con sus esposas. El nuevo rol hizo que tuviera que dedicar tiempo a su familia, que poco a poco fue creciendo con el nacimiento de sus hijos, Aleida, Camilo, Celia y Ernesto. Su rol de revolucionaria no se diluyó, por el contrario, es una persona activa y participa en las decisiones de reordenamiento en Cuba. En 1959, Aleida viajó junto a 80 compañeras cubanas de todos los estratos sociales del país al Congreso Latinoamericano de Mujeres llevado a cabo en Chile. En marzo de 1960 se constituyó formalmente la Federación de Mujeres Cubanas bajo la dirección de Vilma Espín, y Aleida fue parte del Ejecutivo Nacional hasta 1964. Las metas que nos proponíamos no eran nada fáciles, porque había que combatir con el machismo imperante que frenaba la incorporación de las mujeres a las actividades fuera del hogar, y con la incultura de una parte de la masa femenina, analfabetas muchas de ellas, o con un nivel cultural muy bajo.
La Revolución Cubana también fue la revolución de las mujeres madres cubanas, quienes pudieron construir los círculos infantiles y el semi-internado en las escuelas primarias, lo que les permitió continuar con su rol fundamental en el proceso revolucionario, a la vez que criaban a sus hijos. Otra de las funciones de la Federación de Mujeres Cubanas fue un gran trabajo de alfabetización. De esas experiencias, Aleida señala: A una de las hijas de 14 o 15 años de una familia campesina, logré enseñarle las primeras letras. Al lado vivía otra hija a la que no pude alfabetizar. Estaba casada con un alcohólico, y fue casi imposible acercarme a ella. Al terminar la campaña, a través de la Federación de Mujeres Cubanas, traté de que se siguiera el caso, y se convenció a la mamá y a una de las hijas para que trabajaran. Fueron ubicadas en la Ciudad de Libertad, como empleadas de servicio dentro del sistema de becas, que se instauró para todos los alfabetizados que desearan continuar con sus estudios. Aleida March, al momento del cierre de este podcast en el año 2025 y a sus 88 años, continúa en actividad. Hoy te presentamos a Aleida March, revolucionaria, compañera del Che y madre de sus hijos. Aleida March, la combatiente. Mujeres y Revolución es un trabajo realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos Ernesto Che Guevara, perteneciente a la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, con la colaboración de la Cátedra de Producción Radiofónica, de la Licenciatura en Comunicación Social, el Laboratorio Sonoro de la Universidad Nacional de Rosario y el Museo de la Ciudad.